Dios es el mismo ayer, hoy y para siempre. Y el mensaje del día de hoy tiene un tema muy actual, que es que nosotros hemos sido separados para la gloria y hemos sido y vamos a ser removidos de la ira de Dios. Eric habló de Jesús como reformador hace algunas semanas. Marita habló de la bondad, misericordia y el amor de Dios como método para alcanzarnos. Conchita habló de Jesús como el que nos previene y nos dice, porque Él es el profeta de los últimos tiempos, para que no seamos engañados. Y entonces tenemos que entender que Dios tiene un plan y una agenda para llevarnos al lugar de lo que Él prometió. Uno de los versículos principales es Juan 14, 1 al 3, donde dice que no se turbe vuestro corazón, porque yo me he ido al cielo, he ido a preparar morada para ustedes, y que donde yo esté, ustedes también estén. Si no, yo se los hubiera dicho. Si Él nos hubiera dicho, miren, ustedes no van a llegar, aunque ustedes hagan lo que quieran pero ustedes no van a llegar. Pero Él prometió que donde Él esté, nosotros íbamos a estar para siempre. Y eso es lo que nos sostiene. A través de este proceso, veremos cómo Dios muestra su carácter, su forma de actuar a través de los siglos, porque Él no cambia. Como vimos ahí, Él es el mismo de ayer, hoy y para siempre. Y entonces tenemos que saber que Dios es justo y su justicia alcanza con constancia en amor y misericordia. Y vamos a poner 2 versículos de fundamento, que esto ya lo hemos venido enseñando, especialmente yo lo he venido enseñando, porque tenemos que tener un fundamento bíblico de lo que estamos enseñando para que nuestra fe sea solidificada. Entonces, en el Salmo 89, 14 y 16, eso no lo van a encontrar aquí porque eso ya lo he venido diciendo. Dice, justicia y juicio son el cimiento, o sea, el fundamento de su trono está cimentado en juicio y justicia. Otra versión dice, en derecho. Misericordia y verdad van delante de su rostro. Antes de la justicia y el juicio viene la misericordia y la verdad, que ambos es Cristo. Cristo es la verdad y Cristo es el amor y la misericordia andando. Bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte. ¿Andará, oh Jehová, la luz de tu rostro? En tu nombre se alegrará todo el día y en tu justicia será enaltecida. La iglesia va a ser enaltecida en la justicia que Él preparó de antemano para todos nosotros. Y el otro fundamento es Isaías 46:10. Dice, yo que anuncio lo por venir desde el principio, desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, ¿qué digo? Mi consejo permanecerá para siempre y haré todo lo que yo quiero. Él, a través de sus profetas, vino avisando y avisando más de 350 profecías de que Cristo iba a venir. Y a los suyos vino, pero ellos no le recibieron. Entonces, todo lo que Dios hace es bueno. Y el común denominador es amor y misericordia. Pero la creación humana y angelical, que era perfecta hasta que cayó. Él hizo la perfección, Él hizo todo hasta que hubo pecado, y al haber ese pecado hubo una separación, un abismo grande entre Dios y nosotros. Su creación humana y angelical era perfecta hasta que se cayó, y el común denominador de su creación, de alguna creación angelical y de la humanidad, se convirtió en pecado y rebelión. Tanto el pueblo escogido de Israel como la iglesia
a pesar de que Dios vino anunciando, tanto Israel como la iglesia ha caminado en pecado y rebelión, va y viene, pero Dios en su infinita misericordia, sabemos que Él es tardo para la ira y grande en misericordia, y lo vamos a ver en esta enseñanza, que Él tiene un carácter, Él tiene una trayectoria, hay una agenda, hay un tiempo, el tiempo kairos de Dios, que Él escoge en su momento lo que tiene que escoger en base a su soberanía y misericordia. Entonces la prédica de hoy se llama, ahora entiendo ese versículo que dijo Jesús: la gloria que tú me diste, yo se las he dado. Yo decía, pasé tiempo. ¿A qué gloria se refiere? La gloria que tú me diste, yo se las he dado. Separados para la gloria, removidos de la ira. La transformación va a ser total, tanto espiritual como física. Porque somos espíritu, alma y cuerpo. Escogidos. Israel y la iglesia han sido escogidos para la gloria venidera. Dijo de Israel que era un especial tesoro y lo llamó su esposa. A la iglesia le llamó la perla escondida, la novia. Y a ambos nos llamó testigos. Fíjense que Dios solo ha llamado testigos a dos grupos: a los judíos y a la iglesia. Y ha llamado justos solo a la iglesia y al cuerpo y a los judíos. Pero Él tiene un trato para ellos y un trato para la iglesia diferente. Y eso es lo que vamos a ver. Cada uno, a través del proceso que vamos a ver, Dios tiene ese proceso y ese tiempo. Y si conocemos los tiempos y los métodos que Dios ha usado, podemos saber lo que Él ya hizo, lo que Él está haciendo ahorita con nosotros y lo que Él va a hacer. Entonces, Él ha usado profetas, ángeles, se ha manifestado personalmente con el Espíritu Santo en nosotros, y en persona Él mandó a su Hijo Jesucristo, que ha dado lo mejor de la vida para que nosotros estuviéramos aquí. ¿Qué valemos nosotros? Nosotros valemos la sangre de Cristo, valemos toda la sangre de todos los profetas que han muerto, y valemos todos los que han muerto por el Evangelio. Entonces Dios separa lo bueno de lo malo y lo malo de lo bueno. Y separación, ya vimos que el pecado del hombre es haberse separado de Dios. ¿Y qué vino cuando uno se separa? Viene rebelión y se formó ese abismo que ya les expliqué. Pero Él hizo un puente. Él dijo, bueno, estos van a necesitar un puente para que yo pueda alcanzarlos. Y vamos a empezar a ver que todas las separaciones que Dios ha hecho a través de la historia, todas las separaciones que ha hecho, y al final dice que Él nos va a librar de la ira venidera. Entonces, vamos a empezar desde el mero principio, vamos a empezar desde la eternidad pasada. Todavía no estaba la creación, todavía no estábamos nosotros, todavía no existía nada, pero ya estaba Él. Y en Ezequiel, aquí sí, por favor, me ponen los versículos para los que no trajeron Biblia, aquí pueden verlo. Ezequiel 28, 14 y 16. Dice, tú querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios, ahí estuviste en medio de las piedras de fuego, en las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló maldad en ti. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo cual yo te eché del monte de Dios y te arrojé dentro de las piedras del fuego, oh querubín protector. Ahí Él empieza a separar lo malo de lo bueno de la creación que Él mismo había hecho, la creación angelical. Isaías 14, 12. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones.
Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Pónganle atención a este versículo, porque en Daniel, vamos a ver el versículo de Daniel 7:24 y vamos a ver también rápidamente en Mateo 24, cuando dice que a la mitad de la gran tribulación Él se va a sentar. Esto lo profetizó Satanás. O sea, Satanás también profetiza. Y él sus intenciones dijo, yo me voy a sentar en el trono. Y cuando se habla de la desolación asoladora que va a pasar en los 3 años y medio de la gran tribulación, se refiere a esto. Y lo vamos a ver más adelante. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Pero entonces le dice, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo te mandaré. ¿No les parece que esto es lo que Él va a hacer a la mitad de la gran tribulación si nosotros ya tenemos un poquito más de conocimiento? Y entonces vamos a continuar con esta serie de separaciones hasta que vamos a llegar a la separación nuestra. Nosotros vamos a ser separados en espíritu, pero vamos a ser apartados físicamente de la ira de Dios. Génesis 1, aquí ya vamos llegando a la creación. Génesis 1 del 3 al 4, y Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Aquí probablemente decían, bueno, tenía que separar el día y la noche y por eso hizo separación. Pero la verdad que la luz de los planetas y la luz de las estrellas nunca se apaga. Porque la luz de Dios nunca se apaga. Él no corta la luz a cada rato como a veces nos la cortan a nosotros, ¿verdad? La luz de Él es constante, permanente. Imagínense que el sol, ¿cuántos años tiene de estar y nunca se ha apagado? Entonces, pero Él dice, voy a separar la luz de las tinieblas, porque la luz no pueden estar con las tinieblas. Y en Génesis 3, 23 y 24, ya vimos la caída de Satanás, ahora vamos a ver la caída del hombre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén. Génesis 3, 23 y 24. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto Edén y querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. En algún momento vamos a hablar del árbol de la vida. ¿Quién es el árbol de la vida? Aunque me imagino que ya todos tenemos una idea de quién es el árbol de la vida. Entonces aquí Dios separa lo malo que Él mismo hizo, Él hizo al hombre, ¿verdad? Pero lo va a separar por eso. Y entonces su creación hasta la fecha que hemos estado nosotros, Dios siempre ha hecho lo bueno. Y nosotros como humanos, ¿qué hemos hecho con la creación de Dios? ¿Qué hemos hecho nosotros ahora con la creación de Dios? ¿Qué hemos hecho con los lagos, con los mares, con los ríos, con la capa de ozono? ¿Qué hemos hecho? Hemos destruido la creación de Dios. Pero como en los días de Noé, aquí empezó otra separación. Aquí Dios empezó a separar lo bueno de lo malo. Génesis 6. Vean esto. Génesis 6:5. Y vio Dios que la maldad de los hombres era, ¿qué dice? Mucha, no era poquito, en la tierra, y que todo designio de los pensamientos y del corazón de ellos era ¿de qué? De continuo solamente. ¿Cómo estamos nosotros ahora? ¿Y qué hizo entonces? Vamos a Génesis 3, 7, 1. Cada vez que la maldad se incrementa de una forma descontrolada, viene juicio. Vamos a ver la historia. Cada vez que la maldad se incrementa a un nivel tan grande, viene juicio. Entonces nosotros tenemos que saber
que si hay más maldad, seguro que va a venir juicio. Juicio también para nosotros y juicio para todos. O sea, que Dios no va a tener por culpable al inocente ni por inocente al culpable. Él es justo. Su trono, la simiente de su trono es juicio y justicia, es derecho. Dice otra versión, derecho. Entonces, le dice a quién, a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esa generación. Él anduvo buscando y encontró a uno que le creyó. 110, 100 a 120 años pasó construyendo el arca en un lugar donde nunca había llovido. Le dijeron que era loco, lo escupí, le hicieron todo, pero él perseveró en lo que él había oído que Dios le había dicho. Vamos a ver a quién sigue ahora. ¿Se recuerdan de Abraham o de Abram en ese tiempo? Dice que en Génesis 12:1, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu casa y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Y ahí lo saca, lo separa. ¿De qué lo separó él? Del paganismo, de la idolatría. Y entonces ustedes van a ir dando cuenta cuál es el común denominador de Dios. Él va a apartar a los suyos, a los justos, a los que Él consideró justos, a los que Él hizo justos, porque no somos justos por nuestra propia figura, sino que somos justos por la sangre de Cristo. Génesis 13:4. Hay otro tipo de separaciones, voy a mencionar esta corta porque tiene que ver un poco, que Génesis 13:4 es cuando Abraham se separa de Lot. ¿Por qué? Porque Dios le dice. ¿Y en qué momento Dios le dice a él que se separe? Es en Génesis 13:4. ¿Por qué? Porque dice que Abraham, a lo contrario que hizo Lot, él primero lo que dice, al lugar del altar que había hecho ahí antes, e invocó ahí Abraham el nombre de Jehová. Abraham invocó el nombre de Jehová, cosa que no dice que Lot hizo. No sé si lo habrá hecho, pero por lo menos aquí no dice. Como consecuencia de Génesis 13:4 aparece el 13:9. Génesis 13:9. Dice, no está toda la tierra delante de ti. Yo te ruego, le dice a Abraham, que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Aquí nos está mostrando que nosotros también tenemos que separarnos de gente. Miren, nosotros nos tenemos que separar de la gente que resta y divide. Si usted ve que alguien le resta y le divide en su vida, usted busque a aquellos que suman y multipliquen. La fórmula es sencilla. Busquemos a aquellos que sumen y multipliquen en nuestra vida y alejémonos de aquellos que restan y dividen. Entonces hay otro tipo de separación que Dios también está haciendo. Entonces, pero Dios en su misericordia, vean esto, Dios separa a Lot de Sodoma por la misma intercesión de Abraham, diciéndole a Dios, si hay alguno justo. ¿Se recuerdan que Abraham empezó a negociar con Dios que si hubieran 50, 40, 30? Dijo, si uno. Génesis 19:16. Y deteniéndose él, los varones, esos fueron los ángeles que Dios mandó, lo agarraron de la mano, asieron de su mano y de la mano de su mujer y de la mano de sus hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Lo sacó, lo apartó. Esos ángeles literalmente lo sacaron de la mano. Yo creo que ustedes y yo probablemente lo hubiéramos sacado del pelo y de las orejas, ¿verdad? Ustedes cuando un niño, ¿se han visto? No sé ustedes o otros, pero yo he visto algunos niños que a los niños los tenemos que jalar de la mano y jalarlos. Algunos papás les pegan un coscorrón, otros lo jalan de la oreja, porque nuestra naturaleza es distinta a la de Dios, ¿verdad?
Él es gentil, Él nos saca de la mano como sus hijos, ¿verdad? Entonces, a veces nosotros, por eso cuando yo andaba enojado con Dios y dice, yo quiero ver tu justicia, y me dijo, no te conviene. ¿Se recuerdan que hablamos de eso? No te conviene porque entonces te voy a pasar llevando a ti también. Porque cuando la justicia viene, agarra parejo. Entonces, inclusive yo creo que nosotros a veces somos no tan misericordiosos que decimos, no, que se queme un ratito y ya medio quemadito lo saco, ¿verdad? Para que aprenda y que la cicatriz le recuerde su desobediencia, ¿verdad? Pero el único que lleva cicatrices es Cristo. Cristo lleva todas las cicatrices en sus manos, en sus pies, en su costado. Es el único. Y a Noé no le dijo, mira, te voy a tirar un salvavidas, un snorkel para que bucees un ratito y cuando ya te estés ahogando, te metes. El carácter de Dios con sus hijos porque Él cumple sus promesas, porque Él es fiel, porque Él es verdadero. Entonces, si ya sabemos nosotros esto, veamos que en el futuro Dios va a sacar a los gentiles del paganismo y los enviará con su presencia con el Espíritu Santo. Ustedes se recuerdan que cuando, vamos a hablar ahorita de Moisés, y van a ver la relación que tuvo Moisés de confianza, de acercamiento. Confianzudo Moisés le dijo cosas que probablemente David también tenía una relación tan íntima con Dios que no le daba pena. Los apóstoles que se acercaron más a Jesús, Pedro, Juan y Jacobo, eran los que yo me recuerdo que Pedro le dijo, bueno, ¿y qué nos vas a dar a nosotros por haberte servido y haberte seguido si hemos dejado nuestra casa, todo? Y dice, no, qué atrevido va. Pero no, era la confianza que él tenía. Éxodo 33, 14, 16. Y él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo? Sino que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos, ¿qué dice? Apartados de todos los pueblos que están en la faz de la tierra. Vean, el común denominador es apartar del paganismo mírense que Israel era el único en ese tiempo que era que era monoteísta. Los demás eran politeístas, eran de todo, paganos, y él escogió. Y no lo escogió, porque miren, Abraham no era judío. Abraham lo sacó de Ur de los caldeos, era caldeo. Si ustedes ven dónde están los caldeos asirios y los musulmanes y Irán, Irak, de esa área. Inclusive Isaac, que es el hijo de la promesa, tampoco era judío, porque era la primera generación. Cuando viene Jacob y los 12 patriarcas, ahí empieza el pueblo judío. Y ¿qué es importante saber esto? Porque Jesús no era cristiano, ¿verdad? Él era el Cristo representado. Y todos los apóstoles, ¿qué hacen? Ellos empiezan a citar las escrituras del Viejo Testamento. Porque él todavía no estaba escrito nada. Entonces todo era la revelación que todos habían tenido del Viejo Testamento en Cristo que iba a venir. Entonces Dios saca a Israel del paganismo y se convierte en su pueblo monoteísta. Pero por continuas recaídas a la idolatría y el paganismo, contaminándose con ídolos, empezando con el sacerdocio, imagínense. El sacerdocio de Aarón, cuando hizo el becerro de oro, recién habían salido de la esclavitud de Egipto. Y cuando hablemos de las 4 copas que vamos a hablar hoy rápidamente, vamos a entender
que viene un periodo de la ley y después viene un periodo de la gracia, que ya todos lo sabemos, y que en el antiguo pacto después viene un nuevo pacto con nuevas promesas, con mejores promesas, y envía un Salvador, un Mesías a su pueblo. Pero ya vimos que ellos no le recibieron a pesar de enviar a muchos profetas y mensajeros, pero no creyeron, sino que inclusive lo mataron, incluyendo al propio Mesías. Entonces Dios, obviamente, vamos a ver que Él va a tener un trato diferente con los judíos y un trato diferente con la iglesia. Porque dice la palabra que nosotros hemos creído sin ver. Bienaventurados aquellos que sin ver creyeron. Y eso somos nosotros. Muchas veces uno dice, yo quisiera haber estado en la época de la antigüedad. Yo hubiera querido estar cuando Jesús vino. Yo hubiera querido estar. No, ahorita estamos en el lugar donde tenemos que estar, en el tiempo bíblico, en el tiempo kairos de Dios y en el tiempo cronos, que nosotras sabemos en qué tiempo estamos. Entonces, qué bueno que estamos en este tiempo. Somos esa generación que no pasará. Somos esa generación de los últimos tiempos. Qué privilegio. Y entonces, lejos de haber temor, hoy ese temor que a veces uno tiene porque no entiende lo que va a venir, pero nosotros hemos sido apartados, ¿para qué? Para la gloria y sacados de la ira. Entonces, después de esa contaminación y todo lo que pasó, Él va a tener un trato. Y ese trato de la iglesia va a ser diferente porque nosotros hemos sido injertados, dice, en el olivo. Y en el plan de Dios de salvación ya sabemos que envía a su Hijo, y ahí viene otra separación transitoria cuando Él viene y separa a Cristo transitoriamente de su deidad y lo manda a la tierra. Otra separación. Entonces no nos sintamos, hay cosas que tienen que ser separadas, y en este tiempo Dios va a separar o va a ir separando transitoriamente. Va a sonar un poquito feo, pero lo voy a tener que decir. Dice, Él va a separar la iglesia verdadera y la iglesia que no está donde tiene que estar. Aunque la cizaña y el trigo crecen juntos, y Él va a dejar todavía hasta ese punto cuando vengan los ángeles segadores y vengan una hoz grande. Van a traer para cortar la cizaña y ya solo va a quedar el trigo. Nosotros no somos ni juzgadores, ni quienes somos, como dice Santiago, para juzgar a otros. Nosotros solo tenemos que ser aquellos vasos para servir, vasos para que aquellos que no conocen al Señor puedan venir. Entonces nace la iglesia, que ha sido justificada, apartada, santificada, con la presencia de Dios con nosotros a través del Espíritu Santo. Así como a Moisés le dijo, yo voy a ir contigo, Él nos dijo a nosotros, cuando Jesús dijo en Juan 14, dijo, yo me voy. Es necesario que yo me vaya, porque si yo no me voy, el Espíritu Santo, el Consolador, no vendrá sobre nosotros. Entonces Él se encargó que también a los judíos fueran con su presencia, y se encargó que nosotros también fuéramos con su presencia. ¿Para qué? Para que no nos confundiéramos, no nos perdiéramos, porque el Espíritu Santo es el que nos lleva a toda verdad. Entonces, nace en su iglesia y vienen las promesas. Me gustó esa de las promesas. Dios no miente, Dios cumple sus promesas, porque Él es el mismo ayer, hoy y siempre y por los siglos. Entonces vienen esas promesas mejores del nuevo pacto. Estamos en el mundo, pero no pertenecemos a este mundo, sino que somos embajadores nada más. Y los embajadores son aquellos que están transitoriamente en un lugar. Los embajadores no se quedan todo el tiempo en ese país, van y regresan. 1, 2, 3, 4 años. Y cuando va a haber guerra, ¿qué hace? ¿Qué hace con los embajadores? Antes de que empiece la guerra, lo primero que hacen los humanos, sacan a sus embajadores, y ahí que empiece la guerra, pues. Entonces, pero Juan 14, 1, 3, aquí empiezan las promesas.
Bueno, las promesas vienen desde el principio, pero vamos a ver las promesas que Jesús, miren, ustedes se recuentan, Hebreos 11:1 dice que por mucho tiempo Él habló a sus profetas, a través de sus profetas en todo tiempo y de muchas maneras. Pero ahora dice, el que va a hablar es el Hijo del Hombre, el que va a hablar es Cristo. Erika habló de la, ¿cómo se llama? De la reforma. Y nosotros, hay un periodo de reforma, pero estamos llegando a un periodo de transformación total. Entonces, Juan 14, 1 al 3, ya lo mencioné, no se turbe vuestro corazón. No se turbe quiere decir no se estresen, no estén estresados. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, también creed en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no lo fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, yo os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo esté, vosotros también estéis. A pesar de todo lo que Dios ha dado a la iglesia, la historia de la iglesia es muy similar a la de Israel y las considera, pero aún así nos considera familia y un solo pueblo. Y entonces tuvo que haber una reconciliación a través de la cruz. Y aquí vamos a votar cualquier otra resaca de teología, de la sustitución que pueda haber, porque aún la iglesia todavía a veces está confundida y dice, no, porque no queremos saber nada de Israel, no queremos saber nada de los judíos, porque nosotros somos aparte y Él nos puso a nosotros aquí, ¿qué nos importa lo que pase allá? Pero el profeta de profetas, ¿qué dijo? De la higuera, ¿qué dice? De la higuera aprended. De la higuera aprended. ¿Y quién es la higuera? Israel. Ok, entonces vamos a votar todo lo que haya quedado de la teología de la sustitución y de que Israel no tiene nada que ver con nosotros. El mismo Cristo, que es el profeta de este tiempo, dijo de la higuera aprender. Tenemos que aprender del reloj profético de Dios para nosotros. Efesios 2, del 11 al 22. Voy a ir un poquito rápido porque todavía me falta llegar a donde yo quiero llegar. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha por mano de hombre. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Había una separación, pero ahora de esa separación, Él viene a ser un solo pueblo y una familia. Entonces, aquí todo pensamiento que no tenemos que saber nada de Israel, queda totalmente. Dice, aboliendo en su carne las enemistades, la ley y de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y también a los que estaban cerca. Ellos eran los únicos que estaban cerca y nosotros como gentiles estábamos lejos y nos juntó. Porque por medio de Él, Jesús, los unos y los otros tenemos entrada a un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿Está claro? Más claro no está.
Entonces, dice al final, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Amén. Entonces, mire, la salvación a partir de que Cristo vino es solo a través de Jesucristo. No hay otro camino. Él dijo, yo soy la puerta, yo soy el camino. ¿Verdad? Y solo el que viene a través de eso, los que van al Padre vienen a través de Él nada más. Dice, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Miren, yo entiendo que Dios tiene un trato con Israel y que es durísimo, que ellos van a tener que pasar por la gran tribulación y nosotros no. Pero aunque tenemos un mismo Padre, pero con la iglesia es otro trato. Y eso es decisión de Él. Ahora que yo lo veo me suena durísimo, pero esa decisión no la tomé yo, ni ninguno de ustedes, ¿verdad? La promesa de separación ha sido espiritual y la física que viene está firme. La promesa de sacarnos, apartarnos de la ira de Dios por la salvación mediante la fe, la santificación por el Espíritu Santo y la glorificación para completar ese plan. Él mismo nos va a recoger, Él no va a enviar a sus ángeles, no, Él mismo en persona va a venir. Vamos a empezar. Aquí empieza lo bueno, ¿verdad? Lo demás es solo para ver que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Él no cambia. Entonces, si Él no cambió hace 4,000, ¿por qué va a cambiar ahora? Vamos. Primera de Tesalonicenses 4, 13 y 17. Entonces, aquí viene lo que Conchita dijo también la vez pasada. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis. ¿Qué quiere decir? Tampoco quiero que no estén entendidos en el tiempo acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con Él. En algún momento vamos a hablar de lo que es los que están muertos y los que están dormidos, pero yo creo que van a ir entendiendo todo lo que dice aquí. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo no va a mandar ni carrozas, ni va a mandar como se llevó a Elías, sino que Él mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Exactamente como Juan lo dijo en Juan 14, 1 y 3. Donde yo esté, ustedes también estarán. Entonces, 1 Corintios, vamos a ir rapidito, porque todo esto ya lo saben, básicamente es un recordatorio. Es un recordatorio para que no estemos ni atribulados, ni tristes, ni consternados de lo que estamos viendo o lo que todavía vamos a ver, porque estamos apenas en los dolorcitos de parto, ¿verdad? 1 Corintios 15, del 51 al 53. He aquí, este es Pablo hablando. He aquí yo digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Estamos a punto de ser transformados. Ya hemos sido salvos y justificados por la sangre de Cristo. Luego estamos en el periodo de santificación, que es la parte intermedia, y después viene el proceso de la glorificación y ahí se completa la salvación. ¿Está claro?
El Espíritu Santo es los que nos santifica y nos lleva a toda verdad. Pero dice, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vuelva en incorruptible y esto que es mortal se vuelva en inmortalidad. ¿Cómo les quedó el ojo? Sí. ¿Qué más queremos? ¿Qué más queremos? Miren, por muy guapos, por muy bonitos, ¿verdad? Con abdominales, como Brad Pitt, aunque seamos así, eso corruptible tiene que convertirse en incorruptible, ¿verdad? Está bien que cuidemos el cuerpo, está bien que lo cuidemos, pero sabemos que este cuerpecito no va a llegar, ¿verdad? O sea que démosle duro, pero sabemos que no va a llegar, pues, ¿verdad? No podemos entrar con este cuerpo ahí, ¿verdad? Ahora vamos a ver qué ha hecho Dios con esto de los raptos y con todo esto, que a nosotros ahora nos parece una película de ciencia ficción y que a veces, ¿será cierto? Yo por un tiempo decía, ¿será cierto? ¿Verdad? Pero a través de la palabra, a través de la fe, a través del Espíritu Santo, a través de la santificación, ¿verdad? Nos estamos preparando, nos estamos preparando. Y dice, vamos a ver los antecedentes. Enoc, Génesis 5:24. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció. ¿Por qué? Le llevó Dios. Miren, cuando venga el rapto, ustedes se han dado cuenta que ahorita todo está de moda, que ya los platillos voladores y que ahorita está resurgiendo todo eso de los ovnis y todo eso, porque están preparando a los que se van a quedar de tener una explicación. Claro, los que han oído van a saber, hijuela, nos dejó el tren, ¿verdad? Y entonces a esos que los dejó el tren, esos sí van a tener que pasar, porque rechazaron la luz. Y dice también en Tesalonicenses, rechazaron el amor. No fue que Dios los abandonó, sino que fue que ellos rechazaron el amor. ¿Verdad? Entonces, la pregunta aquí es, ¿estamos nosotros caminando con Dios? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. Porque a él se lo llevó porque caminaba con Dios. Entonces nosotros estamos caminando con Dios. Elías, Segunda de Reyes 2, 10 y 11. Aquí es, si ustedes leen todo el capítulo, es Elías platicando con Eliseo. Y ese Eliseo, como era pila, él le dijo, cosa difícil has pedido, porque él le pidió la doble unción. Y le dijo, miren lo que le dijo, cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así. Mas si no, no. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí que un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos y Elías subió al cielo en un torbellino. Entonces sí, Eliseo sí pudo ver. Entonces sí. Entonces, vamos a ir a Hechos, a Jesús, viendo a Jesús en Hechos 1:9. Sabemos que en el momento de la transfiguración, después de que en Hechos 1:8 les dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Samaria, en Jerusalén y hasta en los confines de la tierra. ¿Se acuerdan de eso? Y en el 9 le dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos. ¿Quiénes eran ellos? Fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Miren, ¿se recuerdan que los tres más cercanos de Jesús eran Pedro,
Juan y Jacobo, ¿verdad? Y aunque eran cercanos, ya sabemos lo que hizo Pedro cuando lo negó 3 veces. Y ya sabemos lo que hizo Jacobo y Juan cuando fueron pasando por Samaria y le dijo, mira, vamos, es necesario. Fíjense que esa era otra cosa que volví a entender ahora. Cuando Jesús les dice, es necesario que pasemos por Samaria. Pero ellos dicen, ¿y por qué era necesario que pasara por Samaria? Y era necesario que pasara por Samaria, ¿por qué? Porque ahí se iba a encontrar con la mujer samaritana. Y la mujer samaritana representaba a los gentiles, porque ya Samaria prácticamente había sido separada de Israel, porque todos los que vinieron del exilio de Siria y de Persia, en lugar de irse a donde estaban todos, regresaron a Samaria. Y ahí se formó una comunidad mezclada de judíos con todos los paganos y se volvió la mancha de Israel en ese lado. Entonces Jesús le dijo, es necesario que yo tenga que pasar por Samaria. ¿Por qué? Porque Cristo venía también por los gentiles. Y fíjense que a la mujer samaritana, ahí esa es la primera que él se le revela. Y él mismo le dice quién es. Cuando él está en el pozo a la hora más caliente, donde nadie llega a traer el agua, llega la samaritana. Y le dice, tú siendo judío me hablas a mí si los judíos no se llevan con los samaritanos. Y entonces le dice, porque si yo te doy del agua que viene de mí, nunca más tendrás sed. Nunca más tendrás sed. Entonces era necesario. Entonces, Jacobo y Juan se recuerdan que le dicen, miren, como no los dejaron entrar, ¿qué dice Juan y Jacobo? Mira, ¿no querés que, como hizo Elías, digamos que caiga fuego del cielo y queme a todos? También creo que nosotros hubiéramos dicho lo mismo, ¿verdad? Porque al Mesías lo andaban cuidando ahí, que este es el Hijo de Dios, ya sabían que era, ¿verdad? No estaban seguros, pero ya sabían porque no se había muerto. Porque los apóstoles se dieron cuenta hasta que Jesús se les apareció. Ahí se dieron cuenta que era el Hijo del Hombre. Y muchos aquí todavía nosotros, puede ser que algunos están pensando, bueno, sí, yo sé que Jesús nació en Belén, que nació de una virgen y todo esto, pero estamos seguros que es el Hijo de Dios que murió y resucitó al 3er día, como nosotros también vamos a resucitar. Esto nos tiene que servir para que hoy amalgamemos nuestra fe de tal manera que todas nuestras dudas sean disipadas. Felipe, esto me encanta a mí. Felipe, Hechos 8:26. Aquí se habla no de un arrebatamiento, sino que se habla de una transportación que tuvo Felipe. Dice Hechos 8:26. Fue transportado de Gaza a Osoto. Felipe se acercó por la guianza del Espíritu Santo al etíope que venía a adorar a Jerusalén y se dio cuenta que venía leyendo al profeta Isaías y le preguntó, ¿entiendes lo que leen? Y él le dijo, ¿cómo podré entender si alguno no me enseña? Y le rogó que le enseñara, y el pasaje que venía leyendo era Isaías 53, 7 y 8. Qué curioso, ¿ah? ¿Será que a Dios se le pasa algo? ¿Y qué dice Isaías 53, 7, 8? Angustiado él y afligido él, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la revelación de mi pueblo fue herido. Entonces vino un gentil, era un etíope. Entonces quiere decir que Dios está interesado tanto en los judíos como en los no creyentes, como en los gentiles. Y entonces yo estaba preguntándole al Señor de hace tiempo, ¿por qué los judíos se les pasó el Mesías? Es una pregunta complicada. ¿Por qué se les pasó? ¿Y por qué los fariseos y los que más sabían de la palabra
no supieron reconocer al Mesías. Y fíjense que yo estaba viendo YouTube, me gustan a verlos, me he vuelto youtuber de esas cosas y estaba viendo que hay muchos judíos cristianos, ya que les dicen judíos mesiánicos, que ya creen en Cristo, y han ido a Israel a preguntarles, miren, y ustedes, antes era prohibido preguntar algo de Jesús allá, ahora ya los judíos han visto la invasión. Miren, a ellos los han invadido todos. 6 países los han invadido toda la vida. Es un círculo que ellos tienen de países que han estado en guerra por muchos años. Pero ahora hay otro cinturón más alto donde está la profecía de Ezequiel 38 y 39 de Gog y Magog, que ya creo que platicamos en algún momento, que van a invadir Israel. Pero antes de eso, Israel ha sido invadido por cristianos. Miren, ustedes no tienen idea, buses, camiones, conferencias. Nosotros tuvimos una conferencia que siempre era de 7,000, 8,000 y fuimos a una de 5,000, donde cristianos de todas partes del mundo están yendo a Israel. Y si me pregunté, ¿me trajiste a ver esto? Me trajo a ver las profecías cumplidas. Y entonces muchos de los de aquí estuvieron con nosotros ahí y vimos. Somos un natanatá de locos, regresando por una promesa que fue hace 2,000 años. Pero es verdad, miren, si Cristo no hubiera resucitado, no habría cristianismo. Miren, ahora vamos seguimos en el Nuevo Testamento. Pablo fue llevado al tercer cielo, 2 Corintios 12, del 1 al 4. Dice, ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo, él hablando de mí mismo, que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre. Quiere decir que él se empezó a conocer a sí mismo. O fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Que fue arrebatado, ¿a dónde dice? Al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le he dado al hombre expresar. Hay cosas que no se pueden expresar ni entender y fíjense que si ustedes siguen leyendo después, de ahí vienen los aguijones de Pablo. Pablo tuvo que ser, yo ahora estoy entendiendo un poquito de los aguijones, porque a veces es necesario que tenga uno algo que lo ponga manso, humilde, para poder entender, para que cuando uno entienda, no se ponga cabezón y empiece uno a creerse más de lo que debe ser, porque la misma palabra dice, no nos creamos más de lo que somos, tampoco menos, sino que tenemos que encontrar ese balance que el Espíritu Santo dio. Entonces, aquí viene, ya vimos todo lo separado, todo lo que fue apartado, todo lo arrebatado. Hoy vamos a ver cuando Él dice que nos va a sacar de la ira. Yo sé que hay versículos que se pueden interpretar de que vamos a pasar la gran tribulación, unos a la mitad, otros al final, otros, o sea, vamos a hablar un poquito de eso. No se trata toda la prédica de eso, porque es tan vasto eso, pero sí queremos que estemos entendidos en los tiempos y que no nos aflijamos por lo que estamos, porque ya sabemos y tenemos que estar enterados a dónde vamos. Cuando uno sabe a dónde va, uno se tranquiliza. Bueno, yo ya sé a dónde voy, pase lo que pase, Dios no miente, Dios es fiel y venga lo que venga, vamos a entrarle. Mensaje a Filadelfia en Apocalipsis 3:10. Fíjense que ustedes recuerdan que iniciando la pandemia estudiamos las 7 iglesias del Apocalipsis. Algunos se recordarán que estudiamos y fuimos viendo iglesia por iglesia, ¿verdad? Y todas tenían algo. Miren, por eso no conviene cambiarse de iglesia porque en la otra va a ser igual o peor, ¿verdad? Pero a veces es necesario una separación. Cuando uno ve que la cosa no va bien, a veces si Dios le dice a uno, mira, ahí no vas bien, ¿verdad? Entonces, a veces como a Lot, Abraham le dijo, mira, él es tu sobrino. Lot es su sobrino. No hizo altar.
sino que él, cuando escogió, dijo, pues este agarró lo bueno. Y Abraham lo dejó escoger, ¿verdad? Y le dijo, bueno, está bueno, llévate. Todo el Jordán se llevó, imagínate, toda la franja del Jordán donde todo estaba verde. Y a Abraham le tocó el desierto. Pero él sabía quién era su padre. Él sabía quién lo había llamado. Entonces, a Filadelfia, una de las iglesias que creemos que es la iglesia, que es tipo del remanente de la iglesia, que va a ser arrebatada. Es ese modelo, ¿verdad? Dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los moradores de la tierra. La prueba quiere decir también la ira, que tiene muchos sinónimos y ustedes pueden ir a buscar qué significa la ira de Dios, qué significa la parte de la gran tribulación y todo concuerda y es fácil de saber. ¿Quiénes son los moradores de la tierra? Con el grupo de hombres que estudiamos Apocalipsis, buscamos quiénes eran los moradores de la tierra. Y los moradores de la tierra, tanto antes como después, concuerda la palabra que son los que no fueron escogidos. Los que se quedaron allá, tanto allá como aquí. Entonces, Apocalipsis 4.1. Apocalipsis 4.1 dice, después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esto. Y al instante vino el Espíritu y vi un trono en el cielo y ahí empieza a describir a Jesús. O sea, después de Apocalipsis 3, viene cuando Juan ve el trono de Dios sentado y ve a Jesús sentado y lo describe como luz, como cosa maravillosa. Entonces, a partir de ahí viene la separación de la iglesia. Ya de Apocalipsis 4 ya no se vuelve a mencionar a la iglesia como tal, sino que por ahí por el 22 se dice cuando ya se juntan los que van a venir con sus vestiduras blancas y van a ser llevados al cielo también después de haber pasado por la gran tribulación. Ahí sí es el que persevera será salvo. Ahí sí, pero uno va a tener que pagar por su vida si uno se queda. Entonces, vivir, conocer, entender el tiempo y estar preparados para el rapto de la iglesia es lo más glorioso que podemos vivir, sin temor, sino con alegría, como dice la palabra, regocijémonos que el día se acerca. Así que no digamos que nos hubiera gustado lo que les había dicho, que hubiera sido bueno vivir en otro tiempo. Este va a estar mejor, ¿verdad? Entonces, ese tiempo kairos de Dios solo Él lo sabe. No estamos hablando que nosotros sabemos el día y la hora, pero sí podemos saber el tiempo. Podemos saber cuándo va a llover, cuándo es verano, cuándo es invierno y nos preparamos. Podemos saber el tiempo. La mayoría de los teólogos y pastores y cristianos estamos de acuerdo, según Daniel, que la gran tribulación durará 7 años. Ahí no hay problema. Y que para los judíos no creyentes en Cristo, para ellos está destinado ese momento. En lo que hay problema es si nos vamos antes, a mitad o al final. Ahí sí hay un montón de teorías, pero hoy vamos a tratar de disipar alguna. Déjenme mostrar estos textos porque es importante que sepamos después de lo que hemos visto que Dios ha hecho durante todo el tiempo. Dios separa lo justo de lo injusto. Dios separa lo malo de lo bueno y lo bueno de lo malo. Entonces, ustedes se recuerdan cuando yo les hablé de la prédica de la justicia, porque uno quiere que ya venga la justicia y ya no queremos ver tanta cosa, pero todo es a su tiempo, todo es a su tiempo. Entonces, a nadie le gusta hablar de la ira de Dios, porque es feo hablar de la ira, o sea, eso no es cosa sencilla, no es cosa, va a ser serio. Dice que como nunca antes, ni después de eso va a haber otra cosa
parecida. El holocausto va a ser el holocausto para los judíos va a ser una sombra de lo que va a ser la gran tribulación. Pero ¿qué es la ira de Dios? La ira de Dios es un acto de justicia al final de la gracia, en el tiempo justo y en base a la sabiduría y a la soberanía de Dios. Los problemas y las tribulaciones momentáneas que nosotros podamos pasar no es nada comparado con lo que viene en esos 7 años. Y ya voy terminando. El periodo del juicio justo de Dios también es otra definición. Es la ira de Dios, es el periodo de juicio justo de Dios que va a caer sobre los que merecidamente hicieron cosas terribles, abominables, que aborrecieron lo bueno y desecharon el amor y la misericordia de Dios de manera consciente. La ira en hebreo significa sa'am, que se traduce indignación, y es la misma palabra usada por Daniel 8, en el 18 al 19, que lo vamos a leer. Mientras él hablaba conmigo, casi dormido en tierra sobre mi rostro, y él me tocó y me hizo estar de pie, y dijo: he aquí, yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque eso es para el tiempo del fin. La ira venidera de Dios se refiere a la indignación de Dios contra el pecado, su enojo y la venganza y la retribución. ¿Se recuerda que cuando hablamos de justicia, hablamos de una justicia retributiva? Que a todo el que hace lo malo le va a caer, ¿verdad? Y al que hace lo bueno tendrá recompensa, ¿verdad? Entonces, la palabra ira aparece 34 veces en el Nuevo Testamento, que en griego se escribe orge. Y entonces la misma palabra que usó Daniel es la misma que usa Pablo, ¿verdad? Dios no se sacó de la manga algo y dijo: miren, yo me voy a inventar la gran tribulación y la cosa. No. Él lo viene diciendo desde hace tiempo, ¿verdad? Que no lo sepamos nosotros es otra cosa, pero está escrito, está escrito. Entonces, Primera de Tesalonicenses 1, 9 y 11. Porque, si lo pueden poner, por favor. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, que es lo que estamos haciendo nosotros, sirviendo al Dios vivo y verdadero. Y esperar en los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. ¿Cuántas veces nos está diciendo que nos va a librar de la ira venidera? No dice que nos va a librar a través de la ira y durante la ira y medio chamuscados nos va a sacar, sino que dice que nos va a librar de la ira venidera. Primera de Tesalonicenses 5, del 9 al 10. Más claro no está. Porque no nos ha puesto Dios, ¿para qué dice? Para la ira, sino para alcanzar, ¿qué dice? La salvación. ¿Por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que, ya sea que velemos o durmamos, vivamos juntamente con Él. Aquí, la palabra velar, ¿verdad? Es aquellos que vamos a estar para ese momento. Y los que duermen son los que para los hombres están muertos, pero para Dios están dormidos. Entonces solo nos van a hacer: hey, despertá, ya pasó, ¿verdad? Ah, sí, despertamos. Los que estaban dormidos van a despertar, no estaban muertos. Entonces, por lo cual dice: animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Por eso es esta prédica hoy. Para animarlos, para exhortarlos. Y por eso les estoy poniendo todas esas escrituras, porque no podemos animarnos. Si no, yo vendría a decirles: miren, en la Biblia dice, en lugar de todo lo que dice, miren, mis queridos hermanos, disculpen, pero les vengo a decir que todos nosotros vamos a estar 7 años donde van a descabezar a medio mundo,
donde van a matar a un montón, y entonces no es animarlos, pues. Entonces vendría a desanimarlos. Pero aquí dice, animaos, animaos. Entonces, miren, nosotros ya hablamos de que el pueblo de Israel es el tesoro de Dios, su especial tesoro. Y nosotros somos la perla escogida, ¿verdad? Hace unos 4 años prediqué sobre quién es el tesoro y quién es la perla. Y creo que lo voy a predicar un día de esto solo para recordarnos, porque es una prédica que nos aclara mucho eso. Si nos vamos a casar nosotros con la novia, imagínense que nosotros nos vamos a casarle, mira, te vas a casar conmigo, ¿verdad? Pero para que te cases conmigo, si querés celeste, que te cueste. Y entonces, tú, te voy a llevar por todo Guatemala, a los lugares más peligrosos de Guatemala. Y si salís viva, entonces, ¿verdad? Pero te voy a decir, te quiero vestida de blanco, sin mancha y sin arruga. ¿No ven una contradicción ahí grande? Si Dios no está loco, pues, ¿cómo es eso que te prometí y ahora te tengo que? Entonces sí quiere decir que es por obras. Mire, ese versículo que dice, el que persevere hasta el fin será salvo, ese es un versículo sacado de contexto de la gran tribulación. Y entonces sí le dicen, oh, mire, pero ¿y por qué dice ahí que sí? Es un versículo sacado de contexto. Bueno, entonces yo le voy a decir, no, mira, tal vez no van a ser 7 años, pero 3 años y medio sí. ¿Verdad? Un pastor que oí que es chistoso dice, miren, es que esto no es como carne asada, ¿va? ¿Cómo lo quiere? ¿Usted la quiere cruda, mediana o bien asada? No es así. Si no, estaríamos diciendo que Dios nos va a decir, miren, para que ustedes vengan conmigo a donde yo les prometí que tengo una... y Acota dice, mira, ya tengo una casa para ti. Pero no es una casa, es una mansión. ¿Verdad? Pero para que llegues a la mansión, tenés que pasar y llegar bien chamuscada. Segunda de Tesalonicenses 2 del 1 al 4. Ya voy terminando. Ya me pasé un poquito, pero yo creo que lo que viene, todavía nos falta el postre. Ahorita es pura carne, así, digamos, es sólido. Porque ustedes ya no necesitan leche, sino que necesitamos comida sólida. Segunda de Tesalonicenses 2 del 1 al 4. Pero con respecto a la venida del Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, se refiere al rapto de la iglesia, no se refiere a la segunda venida, porque en la segunda venida nosotros vamos a venir con Él. ¿Verdad? Que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Alguien les va a venir a decir lo contrario. Pero usted, no, mira, yo no voy a cambiar mi manera de pensar porque esto y esto. Y no os conturbéis. Que conturbéis, no te turbéis, lo que mismo que Jesús les dijo en Juan 14:1, que no se turbe vuestro corazón. Ni por espíritu, aunque venga un espíritu y les viene a decir, miren, yo soy el ángel de Jehová. Y miren que no, ni por palabra. ¿Qué van a hacer? Lo que Conchita nos predicó. Van a venir los falsos profetas, van a traer cartas y van a decir, mira, a mí Pablo me mandó. Y ahí dice, ni aunque digan que yo los mandé, les dijo Pablo, ustedes no van a creer eso. En el sentido de que aquel día se acerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Todavía no ha aparecido, ya hay apostasía, pero va a venir una separación. Yo creo que eso tal vez si lo vamos a ver nosotros
que va a haber una separación de la iglesia apóstata y de la iglesia verdadera. Yo creo que ahí va a haber una separación. Pero eso no está en la Biblia, pero yo se lo estoy diciendo. Y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Nos van a querer cerrar las iglesias, van a querer cerrar todo, ya están cerrando iglesias. Tanto que se sienta en el templo de Dios como haciéndose pasar por Dios. Y esto fue lo que Satanás le dijo a Dios en la primera separación que vimos. ¿Cierto? ¿Se recuerdan? ¿Qué le dijo? Yo me voy a sentar, yo quiero ser. Entonces, Daniel 11:36. Vamos a repetir un poquito eso. Y el rey hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios. Y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira. Ese que va a hablar va a venir a 7 años, va a andar hablando, maldiciendo, haciendo, pero la hora la tiene contada. Y hasta que sea consumada la hora, porque lo determinará, dice ahí, y se cumplirá. Entiendo que la gran tribulación va a ser para Israel y que va a ser engañado por el anticristo. Ellos van a decir, este es. Miren, se equivocaron en la primera y se van a equivocar en la segunda. Y yo también me preguntaba por qué Israel ha sido perseguida toda su vida. Y el segundo grupo más perseguido, ¿sabe quién es? La iglesia. Usted no viste que persigan a los musulmanes, que persigan a otros grupos tan específicamente por su credo. Solo a dos, a los judíos y a la iglesia. Entonces, aquí les voy a enseñar que realmente es duro, pero Israel va a tener que pasar por esto porque está escrito. No porque yo lo diga, yo solo vengo a leer lo que el Señor me mostró. Ya vimos Daniel. Jeremías 37. Oh, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él, que es el tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. El tiempo de angustia de Jacob es lo mismo que la gran tribulación. Daniel 12, 1 al 2 dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, la cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro de la vida. ¿Se recuerdan que hablamos un pedacito del libro de la vida? Ese libro de la vida es aquel donde nuestros nombres están escritos, ¿verdad? Y muchos de los que duermen, dice algo similar a lo que Pablo dijo, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. O sea que Pablo no se sacó de la manga y dijo, mire, yo digo, no, Pablo lo que dijo, así como ustedes se recuerdan que Daniel, cuando estaba orando, clamándole a Dios, y estaba leyendo el versículo que dice que ellos iban a estar exilados por 70 años. Y cuando vio, dijo, ya queda poco para los 70. ¿Verdad? Y aquí nos está diciendo, ya queda poco para el final. ¿Verdad? Y entonces, Daniel le dice, mire, ya queda poco. Y entonces viene y lo saca de la cautividad y a través de Nehemías que hace que nuevamente el templo sea reconstruido, y los judíos ya están preparando su templo porque ellos sí creen que el Mesías va a venir y entonces van a reconstruir el templo. Nosotros visitamos ese lugar donde ya está todo listo para que ellos quieren cumplir la palabra profética que en 3 días se construirá el templo. Aunque no lo creían, pero 3 días. Entonces, pero en ese tiempo va a ser librado su pueblo. Siempre va a haber siempre un tercio de Israel va a tener que quedarse. El resto de 9 millones, 10 millones que son, siempre es un remanente. Y la iglesia también es un remanente.
Dice la palabra que amplio y espacioso es el camino que lleva a la perdición y muchos son los que entran en él. Pero angosto es el camino que lleva a la vida eterna y pocos son los que entran en él. Entonces nosotros quisiéramos, como dice en 2 de Pedro, que Él quisiera que todos llegaran al arrepentimiento. Él quisiera, pero como no sé si afortunada o desafortunadamente nos dio libre albedrío para que decidir. Deuteronomio 28 dice, he aquí que yo pongo delante de ti la bendición y la maldición. Escoge tú pues, y todavía nos aconseja, nos pregunta y nos sopla la respuesta. Escoge pues la bendición para que te ¿qué? Para que te vaya bien y tengas éxito. Bueno, Oseas 5:15. Andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En angustia me buscarán. A veces uno necesita pasar un buen socón de angustia para empezar a buscar a Dios, ¿verdad? Ya voy terminando. Yo creo que me voy a atrasar, pero miren. Tesalonicenses 4:15, del 4 al 15, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos y que habremos quedado hasta la venida del Señor, no pereceremos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivamos, los que hayamos quedado, fíjense que Pablo aquí se echó en cuenta, ¿verdad? Probablemente él creyó que también él iba a entrar, pero como todavía no había sido revelado todo esto, los que vivimos hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Por qué estoy repitiendo esto? Porque si fuera diferente yo les estuviera repitiendo otra cosa, lo que ya hablamos. Aquí viene el punto al que quiero llegar ahorita. Si creemos que vamos a pasar la gran tribulación, quiere necesitar que necesitamos pasar por la prueba más grande en la historia y de algo tan terrible, y entonces eso quiere decir que la sangre de Cristo no fue suficiente para salvarnos. Fíjense, pues que Jesús tomó la copa llena de la ira de Dios y dijo, si es posible que pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad. La ira. Por eso es que hoy vamos a tomar Santa Cena, porque tenemos que reconocer sobre quién recayó la ira. Miren, nosotros estábamos secuestrados, muertos en nuestros delitos y pecados. Estábamos lejos de la ciudadanía de Cristo y de Israel, pero Él nos sacó de su luz admirable, nos sacó de las tinieblas a su luz admirable.